Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Camilo Moreno, Camilo Prías, Paula Capera, Cecilia Vargas y pues quien les habla, Catherine Pardo. Nosotros vamos a hablarles sobre los pioneros y los precursores y los antecedentes del trabajo social. A mí me correspondió Victoria Hill, nace en Wisbech, Inglaterra, el 3 de diciembre de 1838. Ella formó un grupo de amigos y junto a los Burners influye en el movimiento SETME, que eran los asentamientos sociales. Con 18 años fue nombrada secretaria del Working Men, llevando los temas educativos. Años después, junto a sus hermanos, fundó una escuela. Octavia Hill fue pionera en la reforma de la política social. Me correspondió Henrietta y Samuel Burnett. Samuel Burnett nace en 1851 y Samuel Burnett explica el movimiento de los establecimientos. Él se casó con Henrietta y juntos también fueron fundadores del SETME, que era, pues como ya les dije anteriormente, los asentamientos sociales. Ellos eran unos jóvenes universitarios, ayudaron a la fundación de la Caridad y... Mary Richmond, 1861-1928, nace en Blythe, Illinois, en agosto de 1861 y en 1889 comienza a trabajar como tesorera auxiliar para la Organización de la Caridad de Baltimore. 2 años después fue elegida como secretaria general de la organización. Allí desarrolló sus ideas como la importancia de conocer los antecedentes de las personas que necesitaban asistencia social. Mary Richmond fue una de las pioneras que teorizó y sintetizó el trabajo social, formalizándolo y racionándolo con sus técnicas, sus métodos y su cuerpo teórico. Estuvo a cargo de la gerencia y la administración de una sociedad caritativa y a la edad de 36 años comenzó a organizar e impartir clases en lo que fue el primer seminario de trabajo social en Nueva York, y en 1905 fundó la primera escuela de trabajo social, cuya sede se encuentra en la actualidad en la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde su experiencia abogó por el establecimiento de escuelas profesionales para el estudio del trabajo de caso, influenciado en este sentido a las orientaciones y devenir de la profesión del trabajo social desde sus comienzos. Beatrice Potterwet nació en 1858 en Gloucester, Inglaterra, reformadora social, socióloga y economista británica. Su aporte esencial fue como una reforma social que realizó un estudio empírico sobre las condiciones de clase trabajadora en la ciudad. Beatriz, con intensidad y tenacidad, hizo una investigación en los muelles de East End, donde había una gran población de inmigrantes judíos y talleres textiles. Al publicarse, estos trabajos tuvieron gran impacto y fue el inicio de huelgas de los obreros por mejoras en las condiciones de vida y trabajo. De fuertes ideas socialistas, Beatriz se interesó por el cooperativismo, veía las cooperativas como una forma de asociación democrática. En 1991 publicó su libro El movimiento cooperativo de Gran Bretaña. Finalmente, buenas noches. Voy a hablar sobre la pionera Edith Avon, que nace el 26 de septiembre de 1876 y muere el 28 de julio de 1957. Ella fue una economista, trabajadora social y una escritora estadounidense. Estudió en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Ella era famosa porque daba los posgrados. Tuvo una llamada a la Universidad de Chicago, donde tuvo éxito y fue la primera mujer decana en Estados Unidos. Fue una pionera de la provisión de trabajo social. Tiene algunos libros, como por ejemplo Verdadero problema de la cárcel, de 1915, El niño delincuente y su hogar, y Mujer en la industria. Virginia Robinson nace en 1883 y muere en 1977. Era una luchadora del movimiento de la mujer. Vivió 40 años, adoptó 2 niñas. Fue profesora de trabajo social de caso en la Escuela de Trabajo Social de Caso en la Universidad de Pensilvania. Fue vicedecana, trabajó e investigó en el proceso llamado proceso funcional. Sus métodos de enseñanza y programas nunca eran estáticos o fijos. Su trabajo se destacó por nuevas experiencias y profundos conocimientos.
Mi nombre es Paula Andrea Gamboa Capera y a mí se me designó los personajes de Juan Luis Vives y San Vicente de Paul. Bueno, Juan Luis Vives nace en Valencia el 6 de marzo de 1492. Es reconocido por sus obras. Más que todo, Juan Luis Vives y soporte en el trabajo social se designa en el hecho de que él propone que el Estado se vea involucrado en la asistencia social, es decir, que se promuevan leyes donde el Estado se vea obligado a hacerse cargo de estas problemáticas. Por otro lado, San Vicente de Paul nace en Londres el 24 de abril de 1581. Él obtuvo un doctorado en 1604. Él durante toda su vida tuvo que pasar por vejaciones e incluso fue esclavo de varios señores. Este personaje es reconocido en el trabajo social por su aporte en la asistencia social y la acción social, además de que fundó la campaña de los hijos de la caridad en 1633. Cabe destacar también que fue capaz de enfrentarse a Richelieu para el decreto de la paz y la caridad. Este personaje es muy importante, al igual que el anterior, en la trascendencia de la historia del trabajo social. Gracias a personajes como estos es que el trabajo social hoy en día es tan importante en nuestra sociedad. Buenas tardes, yo vengo a hablar de James Adams. Nació el 6 de septiembre de 1860, era menor de 8 hermanos. Su madre, Sarah Weber, murió cuando ella tenía 3 años de edad no más. Su padre, un hombre de negocios, director de un banco y de un ferrocarril, político destacado, senador durante 16 años, fue quien le influyó el trabajo duro y con la responsabilidad de la democracia y la igualdad. Fue quien le incorporó en las preocupaciones morales de la vida. James tenía una gran conciencia social y una gran necesidad de salir a la vida pública. Ella pertenecía a la primera generación de mujeres americanas que recibieron un título como universitarias. Ella estaba convencida de que tenía una misión de mejorar al mundo. En su comunidad, Cedarville, habían viudas de guerra, personas con conflictos de posguerra, de depresión, personas mayores que sus hijos se les habían muerto en la guerra. Ella se da una vuelta por esta ciudad y se da de cuenta de las pequeñas casas en las que vivían estas personas de bajos recursos, y se preguntaba a sí misma qué podía hacer para que se vieran menos horribles. Ella había aprendido que lo ideal era hacer algo importante con su vida, no simplemente tener el papel de esposa y madre, ¿sí? Ella no se resistió a ese papel y decide con 16 años decide matricularse en Rochefort, donde se gradúa en 1882. Posteriormente a estos estudios que tuvo, se inició la carrera como médica, teniendo en cuenta que su familia pues no la apoyaba. Pero pasado un año le toca abandonar esta carrera porque tuvo una lesión en la espalda, el cual le impide moverse y caminar. Su padre decidió que emprendiera un viaje por Europa con una amiga que se llamaba Helen Gates Starr. Luego de un largo viaje y de este año que pasó con su convalecencia, la hizo pensar y mucho sobre sus objetivos a futuro. En 1883, en este viaje y en Inglaterra, donde se puso por primera vez en contacto con Tony
Bell Halls, fundado por Samuel Barnett en 1884, que se considera el primer centro de comunidad establecido para abordar los problemas de la pobreza en las ciudades, y donde surgió la idea de que más tarde sería un Hull House de Chicago. Una vez que regresa de este viaje en 1889, James, en su vecindario junto a Helen Gaines, su amiga, decide buscar un lugar adecuado, una casa grande de fácil acceso, con una atmósfera pacífica y que estuviera localizada en el centro de varias culturas, donde mucha gente eran judíos, eran italianos, polacos, rusos, israelíes, alemanes, griegos. Por esta casa que ella creó para brindar ayuda, allí fue donde fue más reconocida en Estados Unidos por su gran labor de crear un Hull House en esta ciudad. James más tarde impartía conferencias, escribía artículos y libros que detallaban el trabajo realizado en estos establecimientos, lo que contribuyó que su trabajo se considerara y se difundiera. Su primera obra, 20 Years at Hull House, en 1910, es además considerada su autobiografía. En 1911 se creó una Federación Nacional de Establecimientos y Centros de Vecindad, siendo elegida James Ann como su primera presidenta. James Ann, en definitiva, fue representante del movimiento progresista de América, quien intentó superar los efectos de la deshumanización, de la rápida industrialización, con una grave variedad de reformas sociales, políticas y económicas. Tras la Primera Guerra Mundial recibió un premio Nobel, el cual no lo pudo reclamar porque estaba hospitalizada, y no obstante notificó al comité de su agradecimiento. 4 años más tarde murió de cáncer en Chicago el 21 de mayo de 1935.